Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, y te agradecemos, Padre, que nos das la oportunidad de estar congregados, Señor, de estar reunidos una vez más en este lugar para escuchar, ve Dios, tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos muestra, nos revela el camino, Padre, por el cual debemos andar, el camino que a ti te agrada, Señor. Ahora en esta tarde, Señor, te pido que dé sabiduría, Señor, a mi mente, que pueda tener la capacidad, Señor, y las habilidades para poder hablar de tu palabra, que sean dadas por el Espíritu Santo. No quiero confiar, Señor, en mis habilidades, en mis capacidades, sino en las habilidades y las capacidades del Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que persuade, Él es el que llena el corazón, Él es el que nos hace comprender tu verdad, Señor, tu palabra en una magnitud grande. Espíritu de Dios, te pido que tomes el control no solo de mi vida ni de mi cuerpo, sino de la vida y de cada uno de los que están sentados en estas bancas, Señor. Que nos redargullas, que si hay alguien en este día que no te ha conocido como Salvador, que pueda conocerte a través de tu palabra. Bendice este culto, Señor. Gracias por lo bueno que eres y lo bueno que has sido, y toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. Te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy se llama: cuando la fe natural es confundida con una fe artificial. Cuando la fe natural es confundida con una fe artificial. Si hay uno de los textos más controversiales en la iglesia evangélica a lo largo de la historia, no en esta época solamente, sino a lo largo de la historia, ha sido este texto. Este es uno de los textos o de las porciones de la Biblia más mal interpretado, y que se ha creado dentro de su entorno una doctrina que es contraria al resto de las escrituras en general. Tan controversial ha sido que uno de los reformadores y el principal causante de la reforma protestante, Martín Lutero, dijo que este libro era una epístola de hojarasca. Martín Lutero apartó del canon del Nuevo Testamento el libro de Santiago, porque para él, en su interpretación, Santiago, esta porción sobre todo, denotaba o hacía ver o hacía pensar que una persona podía tener la salvación por medio de las obras, pero no entendió Martín Lutero, hermanos, que Santiago en ningún momento está hablando de que necesitamos hacer obras para salvarnos. No hay
contradicción entre Santiago y el apóstol Pablo. Santiago nos va a mostrar una parte de la salvación, nos va a enseñar cómo se debe de ver la verdadera fe. Y Pablo nos habla de que ningunas obras de la ley nos pueden salvar o nos pueden otorgar vida eterna. No se contradicen ninguno ni otro, pero Martín Lutero así lo entendía. Ha sido tan controversial esta porción de la Biblia que hay dos puntos de vista que han predominado a lo largo de la historia. El primer lugar es que dicen que el primer punto de vista es que la salvación es obtenida por medio de las obras. Y en segundo lugar, otra de las doctrinas que se han creado alrededor de esto es que la salvación se puede llegar a perder. Y son dos doctrinas, hermanos, completamente equivocadas. Es una mala interpretación del libro de Santiago. Ahora, ¿por qué se ha hecho esta controversia? Ahí mismo en Santiago capítulo 2, hermanos, mire lo que dice el versículo número 24. Versículo 24 de Santiago capítulo 2 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí es donde ciertas denominaciones, grupos han dicho que la salvación es necesario hacer obras para salvarse, o que si no haces las suficientes obras, tú no puedes ser salvo o la salvación se puede perder. Pero hermanos queridos, de ninguna manera la Biblia habla acerca de esto. En el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Romanos 3:20 Pablo mencionó, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El mismo apóstol Pablo afirmando, hermanos, una y otra vez que las obras de la ley no son, hermanos, la base para la salvación de una persona. En Romanos capítulo 5 versículo 1, hermanos, nos dice la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, nos habla claramente que no hay condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. En ninguna manera, hermanos, sabemos que la salvación ha sido por las obras. Las obras nunca van a poder salvar a una persona, porque las obras del individuo son malas. Isaías 65:6 dice, sabiendo que el hombre sabiendo que, dice, si bien todas nuestras obras son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Realmente nuestras obras delante de Dios son malas. Entonces, hermanos, si tomamos solamente Santiago capítulo 2 versículo 24 y afirmamos que la salvación es por obras, nosotros estamos hablando de una gran contradicción en la Biblia. Y entonces, si la Biblia se contradice, entonces, hermanos, los autores que Dios inspiró se contradicen. Y si los autores se contradicen, entonces el Espíritu de Dios se contradice. Y si el Espíritu de Dios se contradice, entonces Dios ya no es veraz. Entonces Dios sería un mentiroso. Y entonces desencadenaríamos un gran problema, hermanos, acerca de uno de los atributos de Dios, que es su veracidad. Santiago en ningún momento está diciendo que la salvación es necesaria las obras son necesarias para la salvación. Lo que Santiago quiere hacernos entender, y aquí es donde vamos a ir al contexto de todo, hermanos, recordemos que el libro de Santiago es un libro 100% práctico. Santiago quiere mostrar las evidencias de una fe genuina. Y como hemos visto, hermanos, al inicio de esta epístola, una fe genuina es aquella que va a ser probada, escuche bien, para poder denotar que algo es auténtico. Necesita ser probado, necesita pasar ciertos exámenes, ciertas evaluaciones. El oro tiene que ser probado. Por ejemplo, cuando usted paga, no sé si le ha tocado ver con un billete grande, sobre todo de denominación grande, lo que mucha gente hace es poner el billete a contraluz, porque es la manera en la que el Banco de México nos ha mostrado cómo poder identificar un billete genuino
de un billete falso. Hay ciertas marcas que el Banco de México han puesto en los billetes para denotar la autenticidad o la falsedad de un billete. Y ese billete es sometido a esas pruebas que se nos mencionan acerca de ciertas marcas. Santiago ha dicho que la fe genuina debe de tener ciertas marcas, ciertas pruebas. Dice Santiago, vuestra fe será probada, y va a ser probada cuando tengan que afligir diversas pruebas. Y esta fe genuina va a llevar al creyente a tener sumo gozo cuando se encuentre en estas pruebas. La fe genuina soporta la tentación. La fe genuina es hacedora de la palabra. La fe genuina obedece la palabra al grado que la practica en su vida. No es parcial, es una persona que obedece los mandamientos de Dios, ama a su prójimo como el Señor nos ha mandado. Esto es lo que hemos visto, hermanos, en el libro de Santiago desde que comenzamos la serie. La fe genuina, la fe verdadera, la fe real, la fe natural va a desplegar en la vida del creyente buenas obras. Y esto es lo que Santiago dice en el capítulo 2, verso 14. Santiago en ningún momento está hablando de cómo ser salvos. Santiago le está hablando a personas que aparentemente ya son salvos, que es personas, sobre todo judíos, que afirmaban o decían o declaraban que ellos tenían fe. Pero Santiago les dice, si su fe es real, si su fe es natural y no tiene obras, entonces no es una fe natural, es una fe artificial, es una fe muerta. Ahora, analizando y estudiando el texto, hermanos, yo le llamé o titulé este mensaje: cuando la fe genuina, la fe natural es confundida con la fe artificial. Porque esto es lo que está pasando en la iglesia evangélica. La fe natural, la fe bíblica, la fe verdadera está siendo confundida con una fe artificial. Hoy todo mundo en la iglesia, en la ciudad, en nuestro vecindario, todo mundo dice que tiene fe. Todo mundo profesa una denominación o una religión, y estoy hablando de nuestro país. Todo el mundo afirma en la iglesia que creen en Dios. Pero la verdad es que la fe real está siendo confundida con una fe artificial. Gente que dice tener fe, sus obras, su vida, su comportamiento es peor o igual que la gente que no tiene una fe. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay tanta hipocresía dentro de la iglesia? Y no, cuando hablo de hipocresía, no estoy diciendo que no te puedes equivocar o que debes de ser perfecto. Hermanos, todos vamos a fallar y seguimos batallando con este cuerpo de muerte. Pero hablo de hipocresía cuando nosotros fingimos o admitimos ser algo que nuestra vida diaria no refleja. Y eso es a lo que Santiago quiere hacer entender a su audiencia. Una fe natural es diferente a una fe artificial. Imagine una planta, por ejemplo. Existen plantas artificiales y plantas naturales. Ahora, el término artificial, ¿por qué utilizo el término artificial? El término artificial, hermanos, en el diccionario de la Real Academia Española tiene cuatro conceptos, pero hay dos que me llamaron la atención. El primero de ellos es algo que es falso. Artificial es un sinónimo de algo que es falso, no es real, no es natural. Aquí tenemos plantas artificiales en nuestro auditorio. No tienen vida, no tienen raíces, no hay crecimiento en ellas, no pueden marchitarse, no pueden crecer tampoco porque son inanimadas, simulan, ahí viene la palabra artificial, simulan a una planta natural. Tienen hojas, tallo, tiene decoración, pero nunca será algo natural. No se da en la naturaleza, no dependen de un crecimiento. Nunca te van a dar un fruto. ¿Sí está entendiendo? Pero algo que es natural no depende
del humano. Crece, se necesita alimentarse, tiene vida, da fruto, hay crecimiento o se marchita, porque esa planta está viva, es natural, es genuina. ¿Sí está entendiendo eso? La fe artificial se parece a la fe natural, porque ambas son una declaración pública de lo que hemos creído. Pero la diferencia entre lo que es artificial y lo que es natural se van a ver en el desarrollo del fruto. Una fe artificial, escuche bien, jamás va a producir fruto. Jamás. Sin embargo, una fe natural siempre producirá fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sí me está escuchando? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver la diferencia entre una fe artificial y una fe natural. Porque esto es lo que Santiago va a hacer. Ha de dar la diferencia entre las dos. Tú dices que tienes fe sin obras, yo te voy a mostrar una fe con obras. Y el propósito es esto, hermanos. Ya no estemos confundidos con algo que no somos. Que ya no estemos confundidos con algo que aparentamos ser, pero que realmente no hemos sido. No hay términos medios. O usted es un cristiano natural, una fe natural, o usted es una persona artificial. Solo tiene apariencia, pero nada más. Y hay mucha diferencia entre apariencia y una vida completa. ¿Sí me escuchó? Hay una diferencia entre apariencia y una vida completa. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la fe artificial. Acompáñame ahí a Santiago capítulo 2, verso 14, por favor, al versículo número 19. Al 20. Aquí está, en primer lugar, la fe artificial. Dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es, ¿qué, hermanos? Es muerta. Notemos aquí, hermanos, que hay una palabra clave que nos va a dar la luz de toda la interpretación de este pasaje. Dice: si alguno dice. Si alguno dice. Santiago no menciona que esta persona tiene verdaderamente una fe salvadora, sino es aquel que dice tenerla. En su composición gramatical, hermanos, es una persona que afirma, argumenta o declara que él tiene una verdadera fe. Por eso Santiago dice: si alguno dice que tiene fe, pero en esa argumentación y declaración de que tiene fe no está reflejando obras, la pregunta es: ¿esa fe es una fe verdaderamente salvífica? Esa es la fe a la cual Cristo se refería que deberíamos de tener para tener vida eterna. Hermanos, escuche bien, la palabra fe, yo creo en Cristo, es un término muy simple que la gente lo toma, hermanos, pero realmente no están teniendo una fe genuina. Quizá puede ser una fe falsa. Cuando le predico a la gente, hermanos, siempre dice: no, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo todos los días me encomiendo a Dios. Oh, yo creo que Cristo es Dios. Pero la autenticidad, hermanos, de una confesión en Cristo como Salvador, como Señor, se hacen más evidentes por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. Una persona que profesa a Cristo
pero no vive una vida que honra a Cristo, no vive una vida que le obedece, esa persona, esa fe es un fraude, es artificial, es falsa. Se parece a una fe real, pero es falsa. Es una persona con una fe muerta. No puede producir, no hay fruto, no hay obras rectas, no hay obras buenas. Es ausente de lo que a Dios le agrada, solamente se basa por lo que Él dice que tiene. Es una fe, una planta artificial. Es un adorno nada más, pero no produce nada. El Nuevo Testamento nos presenta muchos ejemplos de tal fe muerta. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando estaba en Mateo 3, lo podemos ver en los evangelios, bautizando. Hermanos, recuerde una cosa, el bautismo de Juan no otorgaba vida eterna. No se confunda usted pensando que Juan bautizaba a la gente para que la gente fuera salvo. ¿Alguna vez escuché a alguien aquí decir eso? Eso es un error. Juan jamás bautizó para que la gente fuera salva. El bautismo de Juan era un símbolo o una señal de ¿qué, hermanos? De arrepentimiento. Recuerde usted una cosa, hermanos, Juan estaba preparando el camino ¿de quién? Del Señor. Él estaba encaminando a esa gente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Los estaba preparando para que recibieran a Cristo, para que fueran a Cristo como la fuente de su verdadera salvación. Pero cuando Juan ve a los fariseos llegar a su bautismo, Juan no les dice, miren, vengan, beban del agua viva. No, Juan no les dice nada de eso. Juan les dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, hermanos, Juan le dice a ellos, ustedes no pueden confiar en su herencia para la salvación. Ustedes no pueden confiar en las obras que ustedes están haciendo. Ustedes lo que tienen que hacer es tener un arrepentimiento verdadero. Ustedes son artificiales, ustedes son puro aspecto, ustedes son una generación que solamente se ha preocupado por lo exterior, pero como Cristo les dijo más adelante, pero por dentro ustedes son muertos. Ellos aparentaban ser piadosos, ellos aparentaban ser justos. Así se presentaban a la sociedad. Pero Juan les dice, ustedes son mentirosos, ustedes son una generación de víboras, son perversos. Ustedes necesitan un arrepentimiento real. Necesitan una fe real. Otro ejemplo es Judas. Judas estuvo con el Señor 3 años y medio de su ministerio. Judas vio los milagros de Cristo. Judas vio el poder de Cristo una y otra vez. Judas había oído por la boca del mismo Señor, por la boca de Pedro y de otros más, afirmar que Él era el Hijo de Dios que habría de venir. ¿Qué pasó con Judas? Una fe muerta. Porque cuando hubo la oportunidad, entregó al Señor por unos cuantos ciclos de plata. Y eso nos deja ver una cosa, hermanos. Judas jamás creyó en el Señor Jesucristo. Judas jamás entendió quién era el Señor Jesucristo. Ahora, cuando muchos dicen, no, Judas fue al cielo porque al final se arrepintió y quiso devolver las monedas. No fue porque se arrepintió. Judas lo que hizo fue devolver las monedas porque entendió que estaba entregando a un hombre completamente inocente, pero no porque creyó en Cristo en ese momento. Judas jamás creyó. ¿Qué diferencia de Judas al ladrón que estaba a un lado de Cristo, que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Señor, yo sé quién eres tú. No importa que estés colgado como yo estoy colgado, aunque el mundo allá abajo piensen que tú eres uno como nosotros. Señor, yo sé quién eres tú.
Qué maravilloso es que este hombre no necesitó que Cristo lo bajara de la cruz para creer. Este hombre entendió que todo lo que Cristo había dicho era verdad. Esa es una fe real. Una fe que lleva a una persona a entregarse por completo. No una fe que lo sigue de lejos, que oye, que sabe, que conoce, pero que no hace nada. ¿Quieres ver una fe muerta? Acompáñame al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 6. Hermanos, mire, escuche. Esto nos debería de dar a nosotros terror y temblor. Examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida verdaderamente, queridos hermanos. No podemos seguir ignorando la realidad de lo que somos. No se equivoque, no se engañe. Mire lo que dice Hebreos 6. Uno de los pasajes también más controversiales en las Escrituras. Déjenme buscar el texto, hermanos. Aquí está, capítulo 6, versículo número 4. Porque es imposible, subraya esa palabra, por favor. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta ahí, hermanos, muchos utilizan este texto argumentando que la salvación se pierde, que en ningún momento aquí está hablando de que la salvación se pierde. Si lee usted el contexto, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién, hermanos? De Cristo. Mire acá, el autor de este libro, Hebreos, algunos dicen que es Pablo, algunos mencionan que es otro autor. Vamos a dejarlo en desconocido. El autor de Hebreos le escribe a un grupo de judeocristianos. Son cristianos pero judíos. Les habla de la superioridad de Cristo a Moisés, la superioridad de Cristo como según el orden de Melquisedec, un tipo de Cristo. Les habla de que la sangre y los sacrificios que hacían de la Pascua, la expiación, ya no era necesaria, porque Cristo murió una vez y para siempre. Ya no es necesario regresar a lo que hacían antes. Ya no es necesario regresar a las ceremonias. Es lo que el autor les está diciendo. Por eso les dice: ya dejemos atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero dice: pero hay algunos que han participado, estuvieron entre nosotros, gustaron del Espíritu. Ahora, cuando dice que gustaron y participaron del Espíritu, no está diciendo que tenían al Espíritu, sino que estuvieron cerca de la obra del Espíritu, vieron al Espíritu obrar, vieron el poder de Dios. Sin embargo, dice el texto, recayeron. Algo como semejante o similar a lo que le pasó a Judas. Judas vio el poder de Cristo, vio la gloria de Cristo, vio sus obras, sus palabras, vez tras vez, día tras día. Pero resulta que Judas demostró lo que la Escritura dice: él era el hijo de perdición. Estos personajes tienen una fe muerta. Estaban aquí, gustaron del don celestial, vieron el poder del Espíritu. Son como los que Cristo comentó en la parábola del sembrador. Fue sembrada, se sembró la semilla, estaba entre espinos, pero jamás, escucha hermano, jamás dio fruto. Jamás dio fruto. Fueron de corta duración. Esa es la fe muerta. ¿Puede llegar una persona a estar contenta de estar a la iglesia? Sí. ¿Puede llegar una persona a decir: wow, me encanta venir a la iglesia? Sí. Pero cuando vengan las tribulaciones, cuando su fe sea aprobada, como dice Santiago, son aquellos que no tienen sumo gozo cuando están en diversas pruebas. Son aquellos que dicen: esta vida es dura, esta vida es difícil, esta palabra me cala, esta palabra ya no la soporto, y se terminan retirando por donde empezaron. Queridos hermanos, no os engañéis a vosotros mismos. No os engañéis a vosotros mismos, sabiendo que recibiréis mayor condenación.
Y cuando dice que mayor condenación no se refiere a que el infierno va a arder más para usted porque era o gustó del cristianismo. Va a haber un gran tormento para usted que estuvo disfrutando, gustó, vio y jamás creyó. Es un tormento peor que el que de una vez, que aquel que nunca escuchó. Saber que estabas tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Sabe qué, hermanos? Ahora, Santiago hace una pregunta: ¿podrá esta fe salvarle? ¿Podrá esta fe falsa, esta fe muerta que hemos hablado, podrá esta fe salvarle? De ninguna manera. Esta fe falsa, esta fe intelectual, esta fe que solamente se ha centrado en lo que oye, en lo que conoce o en lo que sabe, pero que jamás ha producido obras, es una fe inútil. Es muerta, dice Santiago. Es artificial. Y para explicarnos esto, Santiago nos pone un ejemplo. Regresemos a Santiago 2, hermanos. Santiago nos va a poner un ejemplo, hermanos, de esta fe muerta. Mire Santiago capítulo 2, versículo 15 al versículo número 18. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. Nota la pregunta nuevamente: ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es que, hermanos? Muerta en sí misma. Santiago pone un ejemplo de una persona que está, o un grupo de personas que están desnudos sin necesidad del mantenimiento. Ahora, la palabra desnudos no habla que eran personas que están desnudos literalmente, sino personas que tienen ropas pobres o insuficientes para mantenerse. Son personas tan desdichadas por la falta de una ropa apropiada, personas que no tienen una buena nutrición, que no tienen para comer, personas que están en una gran calidad de pobreza extrema. Y dice Santiago: si dentro de aquí tú llegas a ver a una persona que tiene tal necesidad y tú le dices: pues vayan en paz, caliéntese y sáciese, algo como Dios te bendiga, o voy a orar por ti, que Dios te provea, ahí estaremos al pendiente, ahí me dices cómo te fue. Dice Santiago: si tú ves a tu hermano de esa manera y no haces nada, la pregunta es: ¿de qué te sirve tu declaración de fe? ¿Sí está escuchando, hermano? ¿De qué te sirve decir que tienes fe si en el momento de la práctica esa fe no da lo que debe dar? Porque escucha, hermanos, el hombre natural, el hombre sin Cristo, hay dos cosas del carácter de Dios que el hombre sin Cristo no produce. Y eso es compasión, eso es misericordia y eso es amor al prójimo. ¿Por qué digo? Porque una persona del mundo sí puede hacer misericordia con quien conoce, o con quien quiere hacerlo, cuando quiere hacerlo, pero no lo hacen siempre. Es más, muchas veces ni con los que conocen. Pero aquí, hermanos, una fe genuina es aquella que ha recibido todos los atributos de Dios en su vida. Hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida, y por ende ese amor debe de verse tal cual Dios nos lo mostró a nosotros. Por eso dice el apóstol Juan: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es impresionante cuánta gente no dice: tengo fe, soy cristiano, y sus obras son todo lo contrario a lo que dice. Dice Santiago: ¿de qué le sirve esa fe? Esa fe que tú dices que es la que tienes como vida eterna, como salvación, ¿esa fe te puede salvar? Esas personas que están allá afuera, que siguen practicando la borrachera, el adulterio, la pornografía, que siguen ubicados en su vida natural y dicen: yo tengo fe, esa fe que ellos dicen tener, ¿podrá salvarles? Una vez me encontré un señor, dijo: yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, voy a la iglesia. Y le digo: entonces, ¿por qué se está emborrachando aquí en el patio, en la cochera? Y hermanos, a veces voy respetuosamente, pero a veces cuando veo esas cosas y se jactan de tener una grande fe, le digo: entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Y como digo la hermana Carmen, hay silencio en el palenque.
No hay ruido. No hay manera de que justifiquen eso. No puede una persona venir aquí a decir yo creo en Dios y a la vez estar voluntariamente siéndole infiel a su mujer. No puede ser posible que una persona que diga yo creo en Dios y voluntariamente seguir viendo pornografía. Es imposible. Y ya no hablemos del amor al prójimo. Hermanos amados, la fe que muchos de nosotros tenemos, o el concepto de lo que nosotros tenemos que es fe, es artificial. Es artificial. No importa cuántos años tengas congregándote. No importa si eres o no eres un líder en la iglesia. No importa si aquí creciste y aquí la cuna la conoces de pies a cabeza porque aquí naciste. Si no os arrepentís, os pereceréis igualmente. Más vale tener el valor de decir, ¿sabe qué? Yo verdaderamente me he dado cuenta que yo no he conocido al Señor. Mi fe era artificial. Y yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, aquellos que recibieron a Cristo hace poquito, ¿se murieron de vergüenza? Oh, hermanos, a veces es necesario hacer una decisión a tiempo y examinarnos constantemente. Con esto no estoy diciendo que dudemos de nuestra salvación. No. Tus obras son el espejo de lo que verdaderamente tú eres. Tus obras son el espejo de lo que tú eres. Y si tus obras son conforme a las escrituras, si tú estás luchando por vivir con las escrituras, horas de estudio, hermano, no tienes por qué dudar si tus obras son justas. Yo no tengo por qué vivir dudando si mis obras son justas. ¿Que no soy lo que debo? No. ¿Que quiero llegar a serlo? Sí. ¿Que vamos a batallar con pecado? Por supuesto que vamos a batallar. Pero estamos hablando de una persona que dice que tiene fe, pero nunca ha dado fruto. Nunca. Dice alguno, al ver a alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Ahora, cuando la Biblia dice caliéntate y sáciate, dice, ustedes le dicen a este pobre, id en paz, calentados y saciados. El término id y calentados y saciados se encuentra en voz media y pasiva en griego. Esto quiere decir que hay una actitud indiferente, cruel e incluso sarcástica. Es como decirle, mira, ¿tienes frío? Pues caliéntate. ¿Tienes hambre? Pues come. Como si la persona que tiene necesidad no lo quisiera hacer. Con sarcasmo. Hermano, no tengo que comer. Pues no come porque no quiere. Dice Santiago, ¿cómo puede ser posible que usted diga que tiene fe y que ama al Dios que no conoce y puede ver a su hermano morirse de hambre y no puede darle ni siquiera un poco de sustento para ese día? Es como incongruente decir, amo al Dios que no conozco, amo al Dios que no veo, pero no puedo amar al que veo. Entonces es como, ¿cómo es posible eso? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y déjame mostrarte una fe con obras. Una fe que obra, míreme acá, hermano, escuche bien, una fe que obra, una fe verdadera, una fe genuina, va a denotar en su carácter, en su conducta, en su comportamiento y en su trato con los demás la justicia de Cristo. Repito esto, una fe que obra, una fe natural, una fe genuina va a denotar en sus obras, en su conducta, en su comportamiento, en su manera de tratar a la gente la justicia de Cristo. La vida de Cristo será manifestado en él o en ella. Pero nunca una fe genuina va a ser indiferente. Escuche,
Nunca una fe genuina va a ser indiferente a lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Nunca. Por eso Cristo se atrevió a decir, hermanos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hacer un bien al que me ultraja y me persigue. Y nos dice algo interesante, el verso 47, si no me equivoco. Para que seas perfecto. Como vuestro Padre, como vuestro Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, Cristo dice, si tú tienes una fe natural, vas a ser capaz de hacer cosas que humanamente hablando eres incapaz de hacer. Una fe natural me va a llevar a hacer cosas que humanamente hablando sería incapaz de hacer. Amar a mi enemigo, humanamente hablando, es incapaz de hacer. Soy incapaz de hacerlo. Pero si yo tengo una fe natural y una fe obediente, puedo amar a mi enemigo porque Él me lo manda. Hay personas tan soberbias y tan orgullosas que prefieren durar toda la vida peleados con el mundo, sin hablarles, sin saludarles, siendo igual de prepotentes y engreídos, pero vienen y dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No le hablo a nadie, pero creo en Dios. No saludo a nadie, no ayudo a nadie, no soy misericordioso con nadie, pero creo en Dios. Dice Santiago, déjame te muestro mi fe por obras. En otras palabras, déjame te muestro una fe real. Ahora, vean lo que se escudan los que tienen una fe falsa. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Los demonios también creen? ¿Y qué dice? Es que yo creo que Jesucristo es Dios. También los demonios lo saben. Escuche, también los demonios lo saben. ¿O a poco cuando Jesús no anduvo en la tierra, estos demonios que estaban en aquel gadareno no le dijeron, has venido, hijo de David, a atormentarnos antes de tiempo? ¿Acaso no lo sabían? Claro que lo sabían. Por eso mencionaban y dijeron, Señor, veniste antes de tiempo. Esto no estaba profetizado que así sucediera. Pero mira que ni siquiera ellos hacen su propia voluntad. Hasta ellos que están en contra de Dios reconocen su autoridad y su señorío. Ellos dijeron, manda que salgamos de aquí, aunque sea, métenos a los cerdos. Ni siquiera ellos que se rebelaron contra Dios son capaces de sublevarse a su autoridad. Pero aquí hay muchos que sí se pueden sublevar a la autoridad de Dios y que creen que si se sublevan a la autoridad de Dios les va a ir bien. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Bien haces. También los demonios lo hacen. Pero no se arrepienten, no se someten, no obedecen, no quisieron estar sujetos a Él, se rebelaron contra Él. Esa es una fe artificial. Si tú mira, hermanos, si esto va a ser una realidad, no está en la escritura obviamente, pero esto va a ser una realidad. Por lo que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, y me dirán en aquel día. Fíjate bien. ¿Sabes qué personas hay en el infierno? Sí, de los más malos, como usted puede pensar, los más crueles. Pero ¿sabe qué? ¿Quiénes pueden haber en el infierno? Ahí en el infierno también hay teólogos. ¿Sí escuchó? También en el infierno hay teólogos que conocían las doctrinas.
No tuve tiempo de leer muy a profundidad su biografía. No quiero decir algo que es falso, que no sea un fake news. A lo mejor Rigo, que sí conoce más, bueno, espero que sí conozca la realidad de su biografía y no lo que le dijeron, ¿verdad? Ustedes saben que el hermano Rigo estuvo con los testigos de Jehová. Pero Carlos Tate Russell había crecido en un hogar cristiano de buena doctrina, según lo que me acuerdo que leí. Era un presbiteriano, bueno, tenían doctrina acerca de del señorío de Cristo como Dios. Tienen doctrinas bíblicas correctas. Su sistema de gobierno no me gusta, pero tienen doctrina. Carlos Tate Russell, el líder de los testigos de Jehová, creció en un hogar cristiano, conociendo las doctrinas de la gracia. Y en algún momento se atrevió a argumentar falsedades de la escritura y cambiando doctrinas y creando un imperio como el que hoy han creado, donde miles y miles de personas están yendo a las llamas del infierno sin darse cuenta, gracias a él, a la influencia de él. Queridos hermanos, en el infierno hay teólogos que también dijeron: yo creo en Dios, pero esa fe era artificial. Un minutito más y termino, y quiero explicar esto con más detalle. Hay algo que esta fe artificial yo la conozco o le denomino como una fe intelectual. ¿Cuál es esa? La persona ha oído, sabe, la persona sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Haz una encuesta aquí a los mismos vecinos y te vas a dar cuenta. La persona sabe que la Biblia es la palabra de Dios, ya que hoy en día si quieren que el evolucionismo y que esto y aquello, pero han creído la mayoría de que así es. La mayoría de la gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo resucitó de los muertos. Mira, la mayoría de la gente lo sabe. Pero el hecho que ellos lo sepan, el hecho que usted lo sepa, no quiere decir que esa es una fe genuina. Si no es una fe intelectual, es el mero conocimiento de las cosas. Pero el saber que Cristo es Dios, el saber que Cristo es el Hijo de Dios, el saber que hay un cielo y un infierno, porque también la gente lo sabe, no les ha llevado a hacer absolutamente nada. Es una fe artificial, intelectual. Todo está aquí, todo está aquí, todo está aquí. Esa fe no tiene ningún valor para la salvación. Eso que ellos le llaman fe no es fe realmente. Es un simple conocimiento cognitivo de algo. La fe que Cristo demandó de nosotros es una fe que produce arrepentimiento. Es una confianza, una certeza, una seguridad de quien Él dijo ser. Yo sé quién es Él, sé quién dijo ser Él. Yo le creo a sus palabras que son verdaderas, y porque creo a sus palabras me aparto del mal camino. Esa es la fe real. La fe y el arrepentimiento son las dos caras de la salvación. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Obviamente no puede haber arrepentimiento sin fe. ¿Sí está escuchando? Es aquella fe que desplegó este hombre. Señor, acuérdate de mí, no me olvides. Soy malo, estoy a punto de morir contigo, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Señor, sé quién eres. Sé que un día vendrás en tu reino, Señor, aquí estoy. Sé propicio a mi pecador. ¿Y qué le contestó Cristo, hermanos? No has hecho obras para mostrarme. No, Cristo le dijo: es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ese ladrón hubiera tenido 2 o 3 o días o un mes más de vida, seguramente ese ladrón lo hubiera seguido. Seguramente ese ladrón lo hubiera seguido. Porque la fe produce obras. No es un concepto de solo creo en Dios. Creo, le conozco,
Sé que sus juicios son verdad, por ende me arrepiento, me alejo, me aparto de todo lo que a Él no le agrada. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová. Vea cómo Santiago les habla. Mas quieres saber, hombre vano, aquellos que solo declaran esa fe artificial, pero no hacen nada, su vida es infructífera. Santiago les dice: ustedes son un hombre vano, un hombre vacío, defectuoso, un hombre sin fruto, un hombre falto de productividad, un hombre muerto. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, Santiago le dice a esta gente que argumenta decir tener fe, esta fe artificial, les dice: ¿sabes qué? Eres un hombre vano, vacío. Eres como una planta como esta, vano, vacío, desechable, que no puede dar nada, no hace bien, no hace mal, no hace nada. No ayuda, no produce, no crece, ni decrece. Yo a veces me da tristeza por ciertos pastores porque están llorando y batallando tanto con gente artificial. Y muchos se desaniman, y no estoy en contra de eso, yo me he desanimado también. Pero he aprendido a no desanimarme con los artificiales. Trato mejor de crecer y de ayudar a los naturales, porque ellos solitos, con la gracia de Dios en sus vidas, crecerán. Porque el crecimiento no lo doy yo, el crecimiento lo da Dios. Pero Dios no le puede dar crecimiento, ni un árbol puede crecer si es artificial, si está muerto. Ahora, ¿Dios le puede dar vida a los muertos? Amén. Y espero que usted, que tiene una fe artificial, o aquellos que tienen una fe artificial, puedan vivir para vida eterna en Cristo Jesús, que puedan ser salvos el día de hoy. Ahora, Santiago dice: esta es tu fe artificial. Ahora déjame mostrarte la fe natural. Verso 21 en delante, con esto vamos a cerrar. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Santiago pone de ejemplo a Abraham, alguien muy importante para los judíos y que lo consideraban un modelo, un padre para ellos, o su padre en cuestión de descendencia. Y Santiago dice que la justificación de Abraham no fue una justificación meramente por una declaración humana, decir te creo, sino que la justificación de Abraham tuvo que ver con una fe genuina, una fe que lo llevó a obrar. Ahora, hermanos, tenemos que definir que la palabra justificación tiene dos raíces griegas. La primera, la palabra es la misma, diácono. No es diáconos, perdón, es dicaio, es la palabra justificación, dicaio. Dicaio, hermanos, tiene dos raíces etimológicas. La primera es la que utiliza Pablo en la gran mayoría de sus epístolas, que es un término jurídico que habla de una absolución, es decir, la persona es absuelta de delitos, es declarado inocente. Este es el término que se utiliza para hablar de la salvación. Pero hay otro término que es el mismo, diacaio, pero se utiliza en forma de vindicación o prueba de justicia. Es decir, que la palabra justificación muchas veces se utiliza para hablar de algo que va a probar o que va a denotar que esto es real o que esto es verdadero. Por ejemplo, en Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, para que tus palabras sean probadas como verdaderas. No utiliza el término absolución, utiliza el término vindicación. En otro texto también, hermanos, Pablo le escribe a Tito y le dice, a Timoteo, perdón, le dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Visto, justificado en el Espíritu, que es decir, que el Espíritu lo ha visto. Que hay pruebas, hay evidencias. Jesús mismo dijo en Lucas 7:35: la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La prueba de la sabiduría es lo que tus hijos ven, en otras palabras. Entonces, desde el término justificado que utiliza aquí Santiago, no es el término absolución. El versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Es decir, Santiago está diciendo de la siguiente manera: ustedes ven que el hombre es vindicado, es probado, se muestra que es genuino por las obras y no solo por su declaración de fe. Y la prueba, dice Santiago, es Abraham y Rahab, dos personajes muy distintos, un judío y una gentil, un hombre piadoso y una ramera, un hombre considerado moralmente con gran valor y una mujer considerada o devaluada moralmente. Y Santiago dice: ¿sabes que la fe genuina es aquella que produce obras? Mira, vamos a ver dos ejemplos, le dice a la audiencia. Primero, Abraham dijo que creyó a Dios. Abraham era un hombre anciano de 80 años cuando el Señor lo llama. Sara, o Sarai en su momento, era una mujer estéril, ya anciana. Y Dios en Génesis 15 le hace una promesa a Abraham. Le dice: Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. A ver, yo humanamente hablando, si yo soy un hombre de más de 90 años y estoy casado con una mujer casi de la misma edad, biológicamente y anatómicamente, hermanos, ¿una mujer de 90 años puede embarazarse otra vez? ¿Sí o no? Llega un momento en el que cesa la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres? Su periodo menstrual, la ovulación. Ya el óvulo no está fértil. Y al hombre le afecta porque ya no hay erección a los 90 años. Si a mí vienen y me dicen que yo voy a tener un hijo a mis 90 y tantos años, o ciento y feria de años, a mí y a mi esposa, yo no le creo a nadie. Pero Abraham no le estaba creyendo a un médico. Abraham le estaba creyendo al Todopoderoso, al Dios de lo inexplicable, al Dios de lo imposible, al Dios que dijo sea la luz y la luz fue. Y dice que Abraham creyó en Génesis 15:6. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, Dios, escúcheme hermanos, escúcheme, Dios iba a probar esa fe de Abraham, como va a probar la nuestra. ¿Cómo lo probó? Primero pasó un tiempo largo para que a ese bebé viniera. Abraham se desespera y le dice, ay hermanos, esto pasa por escuchar los consejos de la esposa muchas veces erróneos. Sarai le dice: mira Abraham, ya no tenemos hijos, yo no puedo, pero mira, ahí está mi sierva Agar, métete con ella. Ella es mi sierva, mi criada. Ese hijo lo voy a tomar como mío. Recuerde que la ley, si un hijo nacía de un esclavo, le pertenecía al dueño, al amo. Ese niño va a ser nuestro Abraham. Y así vamos a hacer lo que Dios quería. A lo mejor así Dios quiere que obremos. Hay que ayudarle a Dios un poquito. Y Abraham tristemente lo hace. Malamente. Porque Ismael hasta la fecha es es uno de los enemigos de la nación de Israel. Malamente. Pero Ismael ahí está. Pero no era Ismael. Dios le vuelve a aparecer a Abraham y hace un pacto con él y dice: no, Abraham, te equivocaste, Ismael no es. Le da la señal de la circuncisión. Dice: Ismael va a tener un lugar especial. Ismael va a ser una gran nación también porque viene de tus lomos. Pero no era por ahí, Abraham. Y entonces vemos que Sarai está ahí, se ríe. Y Dios le dice a Sara: ¿por qué se rió tu mujer? Y Sara asustada dice: no, yo no me he reído. Sí te has reído. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
No, por supuesto que no. Después viene el nacimiento de Isaac. Ahí está el bebé que Dios prometió. Abraham creyó. Abraham dijo: yo sabía que Dios me iba a dar un hijo. Pero al poco tiempo, a los años, Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Sacrifícame a tu único hijo y ofrécemelo en holocausto. Señor, pero tú me prometiste un hijo y yo te creí. No importa, ofrécemelo en holocausto. ¿Sabes qué hizo Abraham? Lo que muchos haríamos. No, ¿y por qué? No, Dios, no, así no son las cosas. En vano he creído en Dios. Esto me saco por venir y adorar a Dios. Esto me saco por ser cristiano. Abraham contestó algo así. Dice la escritura que en la mañana, capítulo 22 de Génesis, enarbaldó su asno, agarró a Isaac, preparó todo el holocausto y se lo llevó. Dios estaba probando la fe de Abraham para ver si era una fe genuina. Abraham llega, sus siervos están allí y le dicen: ¿sabes qué, Abraham? No hay cordero para el holocausto. Abraham dice: tranquilos, aquí espérenme, el muchacho y yo vamos a subir a sacrificar y adorar, y ahorita vamos a regresar los dos, volveremos a ustedes. Abraham sube. Imagínate esa escena, hermano. Yo no me imagino esa escena. Y ahorita estamos en el Día del Padre. Imagínate, papá de familia, tu niño de 8 años, 7 años, 5 años: papi, ¿dónde está el cordero del holocausto? No sabemos cuántos años tenía Isaac ahí, pero imagínate a tu niño pequeño: ¿dónde está el cordero? Hijo, mira la fe de Abraham. Hijo, Dios se proveerá cordero. Imagínate al niño, yo no sé si está grande o chico, lo colocas sobre el holocausto y lo amarras. Él sabe que el holocausto es él. Mi papá me va a clavar un puñal, mi propio padre, mi progenitor, el que Dios ha puesto en mi vida para cuidarme, él me va a sacrificar. Imagínate lo que pudo pasar por la mente de Isaac. No sabemos qué pasó por la mente de Isaac. Y Abraham toma el cuchillo. Y Abraham no estaba como muchos de nosotros, quizá, a ver si Dios. Abraham estaba dispuesto, saca el cuchillo y ya estaba listo. Y entonces el ángel del Señor aparece y le dice: Abraham. Y él responde: heme aquí, no sacrifiques a tu muchacho. Ahora sé, no porque Dios no lo sabía, Dios quería mostrárselo a él mismo: Abraham, y ahora sé que tú me temes. Ahora sé que tu fe hacia mí fue verdadera, que tú me crees. No por nada aquí Santiago dice que se le llamó, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se le llamó a Abraham? El amigo de Dios. Y volteando, Abraham estaba atorado entre un zarzal. ¿Qué estaba atorado ahí? Un cordero. Jehová Jireh. Jehová Jireh, él proveerá. ¿En qué creyó Abraham? En las promesas, fidelidad y atributos del carácter de Dios. Él sabía que Dios jamás iba a pedirle un sacrificio semejante, porque ese era un sacrificio pagano que otros dioses hacían. Abraham sabía que Dios sería incapaz de lastimarse a sí mismo en su nombre. Y aún dice el libro de Hebreos, Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac porque Abraham sabía que Dios podía levantarle descendencia de las piedras. Esa fe genuina fue porque Abraham caminó con Dios. Esa es una fe real. Alguien camina con Dios y sabe cómo es Dios. Sabe quién es Dios. Sabe lo que Él pide. Cómo debo de vivir. Cómo debo comportarme. Esa es la fe genuina, natural. Sé quién es el Creador. Otro ejemplo fue Rahab. Rahab no era pagana, una ramera. Pero cuando Josué y los espías le dicen: ¿sabes qué? Mira, Dios va a destruir esta ciudad y tú vas a caer con ella y tu familia. Ella le creyó a las palabras de Dios. Yo creo que Rahab había oído de la fama, ya había oído de la fama que los israelitas tenían, que Dios estaba con ellos. Rahab dice: ¿saben qué? Yo los voy a ayudar, pero les voy a pedir un favor. Tengan misericordia de mi casa. Una mujer gentil, una mujer ramera, una mujer catalogada como lo más bajo. Pero ahí vemos la gracia de Dios, hermanos. El evangelio siempre ha sido por fe y gracia.
nunca por obras. Esta mujer no tenía ninguna obra que hacer para que Dios tuviera misericordia de ella, pero ella creyó a las palabras de Dios y salvó la vida de estos israelitas para que la gloria de Dios se manifestara en esa tierra. Y ella fue salva. ¿Y qué crees? Es la bisabuela del rey David. Es parte del linaje de la venida del Mesías. Ruth, una moabita. La salvación es para todo aquel que cree. No hay acepción de personas para con Dios. Esa es una fe genuina. Esa es una fe real. Tanto Abraham como Rahab, al oír lo que Dios iba a hacer, ¿sabes qué hicieron? Obraron porque le creyeron a sus palabras, a su verdad, a su veracidad, a lo que Él dijo que Él era. Ellos conocieron a Dios y sus promesas. ¿Sabes quién no creyó? Faraón, ni con todas las evidencias que se le dieron. Faraón no creyó. ¿Y qué pasó con Faraón? Murió con todo su ejército egipcio por su obstinación. Mi pregunta final es esto: ¿usted no está confundiendo su fe? ¿Su fe es natural? ¿Es real? ¿Ha producido frutos? ¿O tu fe es artificial? Perdón, tu fe que tú dices tener es artificial. ¿Estás confundiendo la fe que tú dices tener a lo que tú haces? Queridos hermanos, cierro con esta pregunta de Cristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué te atreves a invocar mi nombre y llamarme Padre, si yo a vosotros con fe artificial nunca los he conocido? Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la gracia. Y si su fe es natural, y dice: pastor, mi fe es natural, pero me he descuidado, me he enfriado, me he apartado. Hermanos, hoy es el día para volver a fortalecer nuestra fe en Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a tener un tiempo en oración. Todos, hermanos, en posición de oración. Nadie debe estar hablando, ni viendo, ni saliendo, ni entrando, ni nada más que estar delante de Dios. El altar está abierto. La pregunta es, hermanos, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué tipo de fe tiene usted? Usted se denomina cristiano. Usted se auto